Hermano, quisiera que meditáramos y aprendiéramos esta tarde acerca de la gratitud. Quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Quizá este es el pasaje más socorrido cuando tenemos que hablar de gratitud. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, por favor, léalo con mucha atención, escúchelo de mi voz, léalo usted mismo y a medida que lo lee, vaya construyendo una imagen mental de la situación, de los sentimientos, de los personajes, porque así va a empezar usted ya a construir el 33% de este sermón, haciendo una lectura atenta y buscando comprender esta situación. Dice Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde. Gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo para entenderla, para explicarla, para aplicarla a nuestra vida. Te suplicamos que esta palabra que hemos leído se convierta en una acción viva en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras manos, que se convierta en una experiencia para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, en nuestro mundo, hoy en día, la gratitud se ha convertido en un asunto de educación. Se ha convertido en una formalidad de cortesía. Y es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que sean corteses y educados para que tengan gratitud. La pregunta que hemos hecho los padres miles de veces: ¿cómo se dice, hijo? Porque tenemos que enseñarles esta formalidad que es la gratitud, que cuando se recibe algo se corresponde diciendo gracias. Esa es la acción que corresponde. Pero lo que yo quiero explicar con este pasaje va más allá de la formalidad de educación. Vamos a tratar de entender que la gratitud es una adoración solemne a la persona de Jesucristo y a la majestad de nuestro Dios. Y no meramente un condicionamiento educativo. Somos conscientes de que la gratitud no es un rasgo instintivo del hombre. No tenemos el instinto de la gratitud. Tenemos el instinto de recibir algo y aprovecharlo. Tenemos el instinto de que nos dan la manzana y comérnosla. Tenemos el instinto de que recibimos el favor y vamos a lo siguiente. Pero no es instintivo en nosotros tener gratitud. Por eso nos la tienen que enseñar. Y como vimos en el pasaje, es un valor escaso. Es un valor que no todo mundo
desarrolla este medio de adoración que es la gratitud. Expliquemos el pasaje para entender cómo operó la gratitud como un medio de adoración en estos 10 hombres leprosos. Versículos 11 y 12. Jesús, más o menos a la mitad de su ministerio, acompañado de sus discípulos, iba caminando entre Jerusalén y seguramente iba hacia Galilea, iba hacia Capernaum y pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La lepra era una enfermedad dolorosa. La lepra era una enfermedad molesta que limitaba la mayoría de las actividades que podía hacer una persona simplemente por tener la enfermedad, porque no era una enfermedad que respetaba la palma de la mano y nada más daba en el dorso de la mano, sino que afectaba la totalidad de la piel de la persona que la padecía. Entonces era una enfermedad incapacitante para la persona. Entonces ya desde el punto de vista de médico era algo difícil, que no podemos entender porque quizás son muy remotos los casos de lepra que hay en la actualidad. Pero había alguna situación que agravaba el padecimiento de la lepra, que era que las personas leprosas tenían que ser excluidos de su familia, tenían que ser excluidos de su aldea o de la ciudad donde vivían, tenían que ser excluidos de cualquier actividad en la que estuvieran en contacto con otras personas, en la que tocaran instrumentos o herramientas que otras personas tocaban. Prácticamente la lepra condenaba a una persona a sufrimiento físico, pero también al destierro de su círculo familiar, de su trabajo, de su profesión, de la convivencia social. Y algo muy serio para los judíos es que los excluyeran de participar, de visitar el templo, de estar en los atrios del templo, de ir a presentar sacrificios, de participar de las fiestas. Entonces estamos hablando de un padecimiento que no solamente era físico, sino también algo que marginaba socialmente a la persona que padecía de lepra. Es interesante que la lepra, nadie quería tocar a un leproso, estaba prohibido que alguien se acercara a cierta distancia a los leprosos. Es más, ni siquiera querían tocar la palabra, porque la palabra nadie la tocó y la palabra lepra pasó directo del griego al español. Se dice igual lepra en griego que en español. Lambda, epsilon, pi, rho, alfa. Y esta palabra lepra significa escama, porque era la evidencia de que alguien tenía lepra. Su piel se contraía, se arrugaba, se formaba como escamas y de manera muy dolorosa iba cayendo, iban saliendo nueva piel que se convertía en nuevas escamas. Y estos leprosos que dice este pasaje estaban apartados de Jesús. Estaban apartados de hecho de todas las personas. No podían convivir con nadie más que con otros leprosos. Y lo que establecía esta distancia entre los leprosos y la demás gente era la ley. La ley impedía que alguien se acercara al leproso. Y es más, la ley demandaba que el que estableciera contacto con un leproso gritara a todos los demás, impuro, impuro, y que apuntara hacia dónde estaba para evitar que alguien se acercara al leproso. Entonces era habitual para los leprosos que su vida estuviera rodeada de gente gritando, impuro, impuro, enfermo, enfermo.
Por eso cuando vieron a Jesús en el camino, le gritan desde lejos, sabiendo que alguien estaba a punto de señalarles como enfermos, como apartados, como desterrados. Y le dicen al Señor, vamos al versículo 13 y 14, y alzaron la voz, o sea, gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, de una manera instantánea, sin pensarlo, conociendo la situación de estos hombres, entendiendo la actitud con la que se habían acercado, inmediatamente les da una instrucción. Dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. En la ley de Moisés estaba establecido que una vez que alguien se sintiera una mejoría y sintiera que la lepra o cualquier otra enfermedad de la piel ya se había curado, tenía que ir a presentarse al sacerdote para que él certificara que la enfermedad se había remitido y que podía declarar sana a la persona. Entonces, por eso Jesucristo cumple con esto y los remite con el sacerdote, sabiendo y habiendo operado ya en favor de ellos la salud, habiendo concedido y habiendo ejercitado misericordia en ellos para que fueran sanados. Entonces estos hombres mostraron obediencia. Y dice: y aconteció que mientras iban, o sea, mientras iban a ver al sacerdote, porque habían obedecido a Jesús, fueron limpiados. Este milagro está como lo platicamos, se nota que lo escribió un hombre, ¿no? Sin detalles, escueto. Les dijo que ya estaban sanos y en el camino ya iban sanos. Sí, pero ¿qué pasó? No, pues ya iban sanos. De manera muy sencilla, pero establece y nos describe una sanidad de 10 personas. Dios teniendo misericordia y operando su amor y su poder a favor de 10 personas que no solamente estaban enfermas, sino que estaban desterradas de su vida. Y esta es una buena noticia, hermanos, porque cuando la ley establece límites, no pases por ahí, no te acerques a ese lugar, no frecuentes ese ambiente. Jesucristo sí puede llegar a ese lugar. Y cuando alguien que está en ese lugar de necesidad clama y le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí, Jesús está dispuesto a ir más allá de lo que la ley permite. Y nos permite a nosotros, nos instruye y nos capacita a nosotros para ir más allá de donde la ley permite. Nos permite atender a aquella persona que la sociedad nos dice que no nos acerquemos a él. Nos permite acercarnos a esa persona cuyas características nos producen aversión, nos producen rechazo. Jesucristo nos permite esto. Jesucristo va más allá de la ley. Jesucristo se acerca a donde está la necesidad. Y dice que estos hombres fueron limpiados. Jesús pone siempre atención al clamor de aquel que le acaban de gritar: impuro, impuro, sucio, adúltero, pecador, asesino. Jesús se acerca a esa persona cuando esa persona le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Hermanos, qué gran esperanza tenemos, que la justicia y la bendición y el amor de Dios no están limitados a los propios límites que nosotros ponemos. Jesucristo va más allá. Él puede llegar a través de actos de misericordia a donde nosotros no llegaríamos,
a donde nosotros tenemos la intención de gritar para señalar el pecado, el Señor nos permite acercarnos y ayudar y bendecir a esas personas. Esta es una gran historia de la misericordia de Dios, no solamente acerca de la gratitud. Estos 10 leprosos sintieron la necesidad de que este maestro les ayudara y sabían que Jesús era un maestro, lo conocían por nombre. Alguien les había platicado que había sanado a un ciego, alguien les había platicado que había echado fuera a un espíritu, alguien les había platicado que había sanado a un paralítico, y ellos sabían que Él les podía ayudar. Dios contestó a esta solicitud. Esta es una lección también de oración. Y Dios contesta inmediatamente. Y los 10 fueron obedientes a lo que Dios les contestó a su súplica. Fíjense qué bonita esta dinámica de oración. Hubo una súplica de estos 10 hombres que gritaban: Jesús, Maestro, socórrenos, ten misericordia de nosotros. Jesús contesta inmediatamente y les pide un acto de obediencia, y los 10 obedecen inmediatamente. Seguimos explicando, vamos al versículo 15 al 19. Aquí es donde viene la operación de la gratitud, pero de una manera más escasa que la oración, porque la oración, la súplica fue de 10, la bendición de Dios fue para 10, la obediencia fue de 10 leprosos, pero vamos a ver que la gratitud es algo más escaso. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay un cuadro muy bonito que representa a estos 10 leprosos y muestra el momento en que uno de los 10 vio que había sido sanado y volvió. Los otros 9 estaban maravillados de que tenían salud, estaban ansiosos de ir a ver a su familia. Algunos de ellos iban a abrazar a su bebé por primera vez, algunos de ellos iban a volver a ver a su familia, algunos de ellos iban a poder comer la comida que preparaban en su familia. Estaban contentos, yo creo que iban corriendo hacia su lugar donde eran ellos. Estaban felices porque el Señor les había dado el gran beneficio de la salud y de regresar del destierro que sufre un leproso. Pero un hombre que empezó a considerar eso, pero dijo: qué increíble lo que hizo Jesús en mi vida, qué increíble lo que hizo ese maestro. Necesito volver a verlo, necesito darle las gracias, necesito reconocer que Él me benefició. Y curiosamente no era un judío, era un samaritano. Era alguien que no conocía la ley bien, ni la practicaba como la practicaban los judíos, sino que simplemente surgió en él el deseo de reconocer, volver y darle gracias a Dios. Solo uno de ellos meditó en esta situación. Y aquí es lo importante. Seguramente estaba contento porque estaba sano, porque podía regresar a su familia, a su trabajo, a trabajar para proveer para su familia. Pero él empezó a meditar y pensar: qué increíble el poder de este Maestro Jesús. Seguramente es el enviado de Dios. Seguramente me puede beneficiar de otra manera. Seguramente
si gritándole a lo lejos me dio la bendición de la salud, tal vez hay más en Él. Tal vez hay algo más que necesito de Él. Pero quiero agradecerle lo que ha hecho por mí. Solo 1 de 10 pudo meditar en este hecho. Y aquí, hermanos, voy a empezar a intercalar la aplicación de este pasaje para plantarte esta duda, esta pregunta. ¿Es un hábito tuyo meditar y considerar las cosas buenas que hace Dios por ti, en tu vida, por tu familia? ¿Te detienes algún momento durante el día o durante la semana y no como un ejercicio educativo de gratitud, no como un ejercicio condicionado? Tengo que dar gracias por la comida, tengo que dar gracias porque hoy me pagaron. No, te pregunto, ¿meditas? ¿Te detienes? ¿Sacas de tu pensamiento cualquier otra cosa más que meditar en el beneficio que te ha dado Dios este día, esta semana, esta mañana, la bendición que has recibido de Él? Ojalá podamos ingresar a este grupo del 10%, que no importa, no obstante que tiene mucho que celebrar, tiene mucho que experimentar ahora como una persona sana, como una persona que puede volver a su familia, se detuvo a meditar y llegado el momento regresó y dijo: es bueno esto que ha hecho Dios conmigo. Es hermoso la manera en la que Dios me incluyó a mí entre los 10 para sanarme. Es increíble la respuesta del Señor, que sin saber cómo soy, qué he hecho, o si fui imprudente y por eso me contagié de lepra, Él me bendijo con la salud, con la sanidad. Debemos de meditar en las cosas que el Señor nos ha dado, no solamente como un ejercicio, no solo por ser educados, sino porque esto nos lleva a lo que vamos a ver enseguida, a una aplicación más amplia de este hecho. Este hombre no encontró en ese momento una cosa más importante que regresar al Mesías, pero hacerlo de una manera muy especial. Este hombre no fue con Jesús y le dijo: Señor, muchas gracias, Señor. Dame la mano, Señor, muchas gracias. Dame 5, Señor. Qué bárbaro, te luciste con lo que hiciste. Dice que este hombre se acercó y antes de manifestar una palabra de gratitud, dice que se humilló y puso su cara en la tierra, no en el piso de concreto. Dice que puso su cara en la tierra y se sintió humillado, porque él sabía que no merecía la salud. Él quizá pensó: bueno, los otros 9 eran judíos, tenían algún derecho de que su Mesías lo sanara. Pero nosotros estamos en contienda con los judíos. Pero este hombre se humilló, se puso al nivel del piso. Le dijo al Señor: yo soy como el polvo que está de enfrente de ti. Yo no merezco que te hable a la altura a la que tú estás parado. Llegó a humillarse. Y este es el comienzo de una gratitud que adora a Dios. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, les enseñamos simplemente a verbalizar la gratitud. Pero ante Dios, para ser agradecidos, tenemos que hacer lo que hizo este hombre. No podemos llegar simplemente: gracias, Señor, te luciste, qué bárbaro. No me lo esperaba, Señor. Tenemos que humillarnos y reconocer que no merecíamos nada de lo que el Señor nos ha dado.
Tenemos que reconocer su grandeza, su majestad, su perfección. Y hermanos, es increíble, pero Dios se agrada de nuestro estado de humillación, que es exclusiva ante Él, ese estado de humillación. Ojalá que aparte de meditar en las cosas que el Señor nos ha bendecido, nuestro primer reflejo ante eso sea humillarnos ante Él antes de poder verbalizar nuestra gratitud. La gratitud es un aspecto muy práctico y muy importante en la vida de un discípulo de Cristo, porque la gratitud, más allá que reflejar la educación de una persona, refleja la adoración y la alabanza de una persona. Y esa es la aplicación principal hacia donde quiero llevar este tema de la gratitud. La gratitud no es reconocimiento de lo que hizo Dios solamente. En un momento más vamos a nombrar a los hermanos, niños, jóvenes y adultos que terminaron algún nivel de estudios, pero no queremos reconocerles a ellos sus virtudes y sus capacidades. Queremos humillarnos ante Dios y decirle: Señor, no merecíamos ni siquiera que nuestros hijos tuvieran salud, no merecíamos que nuestros hijos estuvieran seguros, que tuvieran capacidades. Pero Señor, tú lo has hecho y tenemos gratitud por lo que tú haces en la vida de nuestros hijos. Dios no quiere reconocimiento, Dios quiere adoración y alabanza de ti y de mí. Y el Señor hace muchas cosas, nos da muchas oportunidades para que nosotros meditemos en lo que hace por nosotros y no tengamos otro remedio más que volver a Él, humillarnos y decirle: Señor, no merecíamos nada de esto, no entiendo por qué hiciste esto, Señor. Soy un hombre que te da la espalda, soy un hombre que te ofendo, soy un hombre de doble ánimo, soy un hombre que actúo con hipocresía. Gracias, Señor. No puedo más que adorarte por lo que estás haciendo. Esto que es incomprensible para mí, Señor, no tengo más que adorarte y reconocerte que eres magnánimo y hermoso. La gratitud es adoración. Por eso cuando alabamos, cuando oramos, cuando hacemos cualquier cosa, tenemos que estar humillados, hermanos. Siempre tenemos que partir de una posición de humillación. Tenemos que partir de una posición de que no merecíamos, de que lo que tenemos es únicamente por el afecto de la voluntad de Dios. Y Pablo resalta esta idea de que, algo interesante que hay aquí en esta acción de gratitud es que fue pública. Todo este asunto, desde la oración, o sea, cuando los leprosos le gritaron a Jesús, fue notorio a los discípulos y a las personas que estaban en la ciudad. Hay que preguntarnos en qué circunstancia fue que estos leprosos entraron a la ciudad, porque no les era permitido entrar a la ciudad. Así como 4 capítulos antes vimos en la clase de escuela dominical que otro leproso vino solo a la aldea y se presentó ante Jesús pidiéndole que le sanara. Entonces, desde la súplica de los leprosos fue un asunto público. La acción de sanarlos fue un asunto público. Y la acción de gracias de este hombre, la adoración que llevó este hombre a Jesucristo, también fue un asunto público. Y podemos deducir, y te puedo decir, que la acción de gracias, la adoración que le damos a Dios a través de la gratitud, también debe ser un asunto público. ¿Por qué? Pablo lo explica cuando en 1 Corintios 14, versículos 15 y 16, le dice a los hermanos en Corintio: ¿qué pues?
No los está saludando, es una manera de plantear una pregunta. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Pablo le escribe esto para aquellos que querían adorar a Dios y darle acción de gracias en lenguas. Y Pablo decía, está bien que lo hagas en el espíritu, pero mejor hazlo con el entendimiento, de manera que el que está a un lado tuyo entienda cuál es tu acción de gracias y pueda decir amén. ¿Qué significa que pueda decir amén? Que se una a la acción de gracias. Y hermanos, y este es el objetivo de la acción de gracias. La acción de gracias se hace pública para que alguien más pueda decir amén. Y cuando decimos amén, estamos diciendo, estoy cierto de lo que estás diciendo y alabo a Dios por lo que estás diciendo. Valido que lo que tú estás diciendo lo creo y es verdadero. Es por eso que es importante el amén, no solamente en las predicaciones, sino en cada y toda ocasión que alguien alaba y bendice y le da gracias a Dios, lo está haciendo públicamente para que yo me una. Y dice aquí que una manera de unirse es decir, amén, así sea, así es, el Señor lo hizo, gloria a Dios porque Él lo ha hecho. Por eso nuestras acciones de gracias no se deben de quedar en mi tiempo de oración personal en silencio. Tenemos que manifestarlas para dar oportunidad a que otro se maraville, a que otro reciba el testimonio, a que otro se pueda unir a mi acción de gracias, que es adoración, a través de un amén. Un estado continuo de gratitud es un estado continuo de adoración y alabanza a Dios. Hermano, ¿ha realizado Cristo un cambio en tu vida? ¿Has recibido de Cristo algún beneficio? Necesitas presentarte, volver a Él, humillarte y adorarle por esa acción que ha hecho en tu vida. Sea pequeña, sea grande, sea reciente, sea de hace tiempo. Tenemos que repetir esta fórmula de adoración a través de la gratitud. Tenemos que adorar a nuestro Dios con nuestra acción de gracias. Eucaristía se llama, es esta palabra. Acción de gracias significa reconozco que he recibido un favor. Reconozco que he sido favorecido por Dios. Este es un nuevo reto que le pongo a los hermanos que nos reunimos a orar los miércoles. Que en toda oración incluyamos acción de gracias que ha sido preparada por humillación. Y que manifestemos esto verbalmente o con lenguaje corporal, si así lo quieren hacer. No está ajeno a nuestra cultura el humillarnos de tal manera que nos postremos delante de Dios, que nos arrodillemos. Es más, que estemos al nivel del polvo. Es decir, que no somos nada o que somos igual que ese polvo. Eso es lo que manifiesta. El Señor nos ha hecho limpios, hermanos. Nos ha perdonado. Ya nadie te puede gritar cuando te ve en la calle, mentiroso, mentiroso, ladrón, ladrón, adúltero, adúltero, porque Jesucristo ya llegó hasta donde estabas y nos ha perdonado y podemos adorarle humillados por lo que ha hecho en nuestras vidas. Mire que me llama la atención que toda esta acción, aparte de ser pública, fue a punta de gritos. Dice que el samaritano enfermo y los otros 9 leprosos clamaron a gran voz.
Bueno, eso es comprensible porque estaban enfermos y estaban a cierta distancia que demandaba la ley. Pero cuando regresó el samaritano que fue sano, dice que a gran voz agradeció y adoró a Dios. Significa que no debemos de dejar fuera nuestros sentimientos ni nuestras emociones de nuestra acción de gracia. Podemos sentir libertad y experimentar libertad para nuestra acción de gracia. Hermanos, no debe haber ninguna forma ni ningún programa del culto que te impida a ti la acción de gracias que quieras manifestar a nuestro Dios durante el tiempo de adoración y alabanza, durante el tiempo del sermón. No hay ningún impedimento, pero lo mejor sería que lo compartieras de manera que te escucháramos y pudiéramos decir amén. Hermanos, el Señor nos dice a través de Pablo que es muy importante el entendimiento de las cosas. Adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Alabaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y el entendimiento implica meditación, consideración de un asunto, conciencia, pero también el entendimiento implica memoria de las cosas. Dios tuvo un pueblo que fue el pueblo de Israel que durante 800 años continuamente olvidaba las cosas que Dios había hecho por el pueblo. Continuamente se olvidaban de las bendiciones que Dios les había dado, no solo 300 años o 500 años antes, sino 3 años antes se les olvidaba. Por eso Dios estableció un sistema para ayudar al entendimiento del pueblo de Israel. Estableció un sistema de fiestas, estableció un sistema de celebraciones, y podemos poner la diapositiva. Vamos a ver que el calendario judío a lo largo de todo el año estaba plagado de fiestas. En negro ustedes van a ver los meses que corresponden al calendario juliano, y en blanco van a ver los 12 meses que corresponden al calendario judío. No corresponden, están un poquito desfasados. Pero miren, todo el año estaba desde el mes del Nisan, que es para ellos el mes primero, estaba la Pascua, estaba la fiesta de los panes sin levadura, estaba la fiesta de las semanas, que el comienzo del verano, que es la fiesta del Pentecostés, estaba la fiesta del comienzo del año, que ellos celebraban a la mitad del año, estaba el día de la expiación, el día del perdón. Estaba también la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Estaba la fiesta cuando celebraban que tenían la ley de Moisés, tenían la Torá. Celebraban en invierno el festival de las luces, que es el Hanukkah, y luego tenían también, para conmemorar la gesta de la reina Esther, la fiesta de Purim. Estaba lleno de fiestas, de celebraciones, el calendario de los judíos, pero con una sola intención: que Israel recordara las bendiciones que había recibido de parte de Dios. Y aparte de eso, les ponía el pacto de la circuncisión. Y aparte de eso, cuando cruzaron el Jordán, tuvieron que poner unas piedras para que recordaran que Dios les había permitido cruzar el Jordán. Dios estableció para su pueblo muchas fiestas para ayudarles a recordar los beneficios que les había dado. ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Somos judíos? No. Pero nosotros mismos, de manera personal, podemos establecer recordatorios. Podemos registrar. Ahora ya no hay pretexto de que se mojó el cuaderno, se quemó el cuaderno, se perdió el cuaderno. Ya todo lo podemos registrar en un lugar un poco más seguro, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Hermanos, pero podemos ir más allá de meditar en las cosas que ha hecho Dios por mí. Las puedo registrar para recordarlas. Las puedo registrar para compartírselas a mi familia.
el jueves estaba Natán viendo una Biblia y luego dice, ¿por qué esta Biblia tiene los nombres de mío y de mis 2 hermanos? Y enseguida tiene una fecha. ¿Qué fecha es esta? Nos preguntó. Y yo no supe qué contestarle. Pero Mague me dijo, es que yo ahí anoté cuando cada uno de ustedes aceptó a Cristo. Ahí es el recordatorio. Y si usted me hubiera preguntado, yo a lo mejor me aproximo al año, pero la fecha nunca. Pero ahí estaba registrado. Hermanos, tenemos que lo que Dios hizo y fue efectivo para su pueblo por miles de años, lo podemos hacer nosotros. Por eso nuestro hermano Marcial nos invitaba a tener un diario devocional. Por eso muchas veces hemos invitado a que usted tenga un cuadernito donde anote las peticiones de oración, pero también donde ahora puede anotar todas aquellas cosas que ha recibido de Dios y por los cuales usted puede humillarse y tener gratitud, acción de gracias, adorar y alabar a nuestro Dios. Hermanos, la gratitud es adoración. Y el Señor nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ojalá podamos tomar este ejemplo de este samaritano, de este enfermo, de este hombre perdido, que al volver a Jesucristo para manifestar su gratitud, también recibió el perdón de sus pecados y recibió la vida eterna.